El 28 de agosto del año 2010, a partir del mediodía, cambió la vida de miles de empleados en México que en cuestión de minutos se quedaron sin el sustento para sus familias. ¡Mexicana vive! ¡La lucha sigue! ¡Mexicana vive! ¡La lucha sigue! Me da gusto, hay pleno respeto a la decisión de la jueza, creo que es lo correcto. Y ahora lo que sigue, cumplí con instrucciones, señor presidente, de estar al pendiente de los trabajadores, de estar muy en contacto con los sindicatos. Señora jueza, me dirijo a usted como ciudadana mexicana a que le dé trabajo a más de 8.500 trabajadores directamente y 300.000 a nivel nacional. Siento que la juez ya quería quebrar esta situación y acabar. Lo que no cuenta es que los trabajadores vamos a seguir luchando, todavía hay otros recursos legales para seguir luchando y la juez se encuentra en un problema gravísimo. También nos vamos a ir a cortes internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que está en Ginebra, Suiza, y también nos vamos a ir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para reclamar que se ha pisoteado los derechos de los trabajadores. Doña Carmen, ¿otra vez a México? Seguro, porque con un solo viaje a México no se conoce todo. Además de Ciudad de México está Mérida, Oaxaca, Acapulco, Cancún, y hay tantas cosas que ver y comprar y comprar y comprar, y luego traer tantas cosas lindas, ¿verdad, Luis? Y como es tan económico, esta vez me traigo a mi comadre y a mi sobrina para que conozcan a México. Y la nena, un mexicano, y además las pirámides. Vuele por Mexicana y conozca México, el paraíso turístico más económico del mundo. La aerolínea más antigua de México nació en el año de 1921 con un primer avión, el Lincoln Stada de Air Corporation. Su primera ruta fue de la Ciudad de México a Tampico vía Tuxpan. Mexicana de Aviación pasó por varias manos y por varias sociedades desde su fundación. Incluso en 1982, bajo los últimos días de la administración de José López Portillo, el gobierno federal adquirió el 52% de sus acciones. Años después, pasaría de nuevo a capital 100% privado. A lo largo de este programa estaremos analizando qué fue lo que llevó a una empresa prometedora a la declaración de quiebra. ¿Cuál es el panorama para los trabajadores? Intentaremos responder a la pregunta, ¿existe aún hoy día una esperanza para Mexicana de Aviación? Mi nombre es Luis Cárdenas. Bienvenidos. Comenzamos. En el caso particular del peso, lo que hemos visto es que se exageran los movimientos. Secretaría de Marina Armada de México informa... Cártel de Jalisco Nueva Generación. Aprobado en lo general y en lo particular. 69 en contra. El presupuesto de egresos de la Federación para 2014. No creo. Hay muchos intereses, está metido el gobierno, ya pasó mucho tiempo, no sé si los aviones se les haya dado mantenimiento, bueno, hay muchos factores que influyen, pero yo no creo, lo veo muy difícil. No, porque jurídicamente ya, tendría que cambiar de denominación, no, ya no existe Mexicana, jurídicamente ya no existe. No, creo que ya está quebrada, ya sus vuelos los ocupan Volaris Interjet, no creo. Creo que no, y creo que ya no tiene los inversionistas que tenía antes y pues creo que sí ya está en la quiebra y no creo que vuelvan a abrir, ya se tardaron demasiados años para poder hacerlo. Pues yo creo que sí, porque pues era la mejor empresa de México y debe de seguir siendo. Todos estábamos muy a gusto con ella. Pues definitivamente no. Pues por todos los líos con los que han estado, yo creo que no va a poder volver a volar. Yo creo que no, ya pasó demasiado tiempo, ya fue demasiado tiempo en tierra.
Sobre el caso de Mexicana de Aviación se habla de fraudes y abuso por parte de empresarios sin escrúpulos que orillaron a la empresa a circunstancias insostenibles. Se ha hecho hasta lo imposible por parte de proveedores, trabajadores e inclusive hasta de acreedores de Mexicana por tratar de salvar a la aerolínea. Pero todo, al menos hasta el momento, ha sido totalmente en vano. Luego de 4 años de litigio, de incertidumbre por saber si volvería a operaciones, Mexicana de Aviación finalmente fue declarada en quiebra el 3 de abril de este año. De esta manera, llegó a su fin la aerolínea mexicana más antigua de nuestro país, con una historia llena de rescates. Fundada en julio de 1921, bajo el nombre de Compañía Mexicana de Transportación Aérea, a lo largo de su existencia, la aerolínea tuvo que ser rescatada en 2 ocasiones, pese a la época de crecimiento y prosperidad económica, registrada entre la década de los 30 y hasta finales de los años 50. Esto bajo el nombre de Compañía Mexicana de Aviación. Su primera situación de riesgo de quiebra se presentó en 1967. Sin embargo, un año después, un grupo de inversionistas mexicanos adquirió la totalidad de las acciones, evitando así su bancarrota. A principios de los 80, nuevamente los problemas económicos del país llevaron a los dueños a deshacerse de la empresa, por lo que el gobierno mexicano adquirió el 54% de las acciones, aunque su participación se reduciría al 30% cuando Grupo Falcón tomó el control de Mexicana de Aviación. En diciembre de 2005, Grupo Posadas del empresario Gastón Azcárraga tomó el control de la Corporación Internacional del Transporte Aéreo, Cintra, la cual operaba tanto a Mexicana como a Aeroméxico. En 2009, la aerolínea solicitó un préstamo por 1,000 millones de pesos, para finalmente, el 2 de agosto de 2010, presentar una solicitud de concurso mercantil. Y a pesar de que varios inversionistas como Tenedor Acá, Iván Barona o Med Atlántica mostraron interés por las acciones, finalmente sucedió lo inevitable: la declaración de quiebra de Mexicana. Extrabajadores y jubilados de la aerolínea han manifestado su postura en contra de esta medida, ya que, como asegura Fausto Guerrero, presidente de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Extrabajadores de la Aviación Mexicana, aún había conversaciones con algunos inversionistas interesados en invertir en la misma. Para el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, esta decisión era impostergable, pero el patrimonio de Mexicana no alcanzará para liquidar a los trabajadores afectados. La Profeco señaló que acudirán ante las instancias correspondientes para que se reembolse un monto de aproximadamente 115 millones de pesos a los 10,667 consumidores que resultaron afectados por el paro de actividades de Mexicana. Previo a la declaratoria de emergencia, en febrero de este año, un juez federal giró una orden de aprehensión contra Gastón Azcárraga, expropietario de Mexicana, por su presunta responsabilidad en lavado de dinero, aunque no se precisó el monto que se le imputa. El titular de la PGR, Jesús Murillo Caram, informó que se solicitó la intervención del Interpol para cumplir con dicha orden, ya que se sospecha que el empresario puede estar fuera del país. Solicitamos incluso la actuación de la Policía Internacional a efecto de que, en caso de que esté fuera del país, como pensamos que pueda ser, seamos auxiliados en su detención. El proceso para que el problema de Mexicana de Aviación termine aún es muy largo, y como siempre, los más perjudicados son los extrabajadores y jubilados de la aerolínea. Por ello, el dirigente de la Asociación Sindical de Pilotos de Aviadores, Carlos Díaz Chávez, afirmó que la quiebra representa una tragedia para la aviación del país. No olviden visitarnos en nuestra página web www.0tv.com. El día de hoy hablamos sobre Mexicana de Aviación. Regresamos con más. Siempre debe haber pluralidad de acreedores. En el caso Mexicana, inicia con el ánimo de llegar a un convenio. Solicita su propio concurso. Porque el qué va a pasar, nos lo preguntamos hace 3 años, 8 meses, desde ese 2010. El objetivo principal de nosotros es salvaguardar, de alguna manera, garantizar a los trabajadores. No vamos a rendirnos. Aunque pasen 10 años o 12 años o 15 años, no nos vamos a rendir. Y eso lo sabe el gobierno federal actual, lo saben los anteriores, lo saben nuestros compañeros, por eso hay manifestaciones.
la cuarta línea aérea más antigua del mundo, una línea aérea emblemática para el país. Se inició la primera ruta que tuvo fue en la México-Tampico hace tantos años ya, que bueno, Mexicana estaba cumpliendo 90 y tantos años de vida. Entonces sale la venta de Mexicana de Aviación. Quien la adquirió fue el señor Gastón Azcárraga y de Grupo Posadas, y entonces se hicieron ofertas y en esa oferta ganó Gastón Azcárraga y compró Mexicana de Aviación en 165 millones de dólares. Que 165 millones de dólares, bueno, para ti, para mí es un mundo de dinero, pero para tener una línea aérea, híjole, pues la verdad no es nada, ¿eh? No compró mucha cantidad de aviones, sino compró los contratos y había una cantidad de aviones propios de la empresa. Pero las líneas aéreas a nivel mundial lo que hacen es que de alguna manera hacen cierta inversión por los aviones, pero los rentan. Dentro de esa venta, pues también se incluía la torre de Mexicana de Aviación, que cita ahí en Xola, una torre muy grande, muy moderna, ¿sí? Y esa torre, pues por ahí dicen las malas lenguas, no las malas lenguas, sino ya ha salido a decir a la luz pública, se vendió de manera prácticamente inmediata en 40 millones de dólares. Bueno, no nos consta ningún tipo de inversión de Grupo Posadas hacia Mexicana de Aviación, no vemos ninguna tangente. Yo creo que la misma línea aérea, con el flujo de caja que es tan importante y tan cuantioso que tiene la línea aérea en un año, con eso estaba operando. Y sin embargo, pues hubo préstamos que se hicieron en el caso del Bancomex, el caso de Banorte y financiamiento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de los pilotos aviadores de Mexicana de Aviación pertenecientes a ASPA de México. Hicimos un convenio con Gastón Azcárraga donde le ahorramos 40 millones de dólares por año por un lapso de 5 años. La juez estaba vendiendo a Mexicana de Aviación sin rutas, sin slots, sin personal y sin equipo, o sea, sin aviones. Y quería 300 millones de dólares. Pero ahí es donde nos damos cuenta de que algo está mal. ¿Cómo es posible que cuando se vendió Mexicana a Gastón Azcárraga, la venden en 165 millones de dólares? Y tenía todo. Y tenía todo. Tenía el personal, las rutas, volando, estaba en números negros, tenía todo. Entonces hay una incongruencia entre 165 millones de dólares contra 300 millones de dólares donde no existía nada. Por eso se hablaba de que la empresa Gastón Azcárraga vendió en 1,000 pesos a Mexicana Aviación. Y yo creo que era un precio justo, 1,000 pesos. Pero la juez, entre comillas decimos, ¿por qué buscó una cifra tan alta para que nadie le entrara? La respuesta es para que nadie pudiese llegar y comprar a Mexicana Aviación. Si hablamos de 300 millones de dólares que la juez pedía, pues nosotros los trabajadores teníamos más que eso, 5,000 millones de pesos. Son más de 300 millones de dólares. Y con un inversionista minoritario hubiéramos podido sacar adelante Mexicana. ¿Cuántos trabajadores están en estos momentos en la circunstancia de Mexicana? ¿Cuántos dependían de Mexicana? De Mexicana dependíamos 8,500 trabajadores directos, como unos 200,000 indirectos. Multiplicando por 4 o 5, estamos hablando de una afectación de 1 millón de personas. ¿La juez tiene la intención de eliminarlos? Al quitar las rutas y los slots a Mexicana y dárselos a las otras líneas aéreas, lógicamente está ayudando a las otras líneas aéreas. Eso es clarísimo. Sí, los ayudó de esa forma. Claro que lo revisten o lo envuelven en aspectos legales. Es un procedimiento judicial, es un juicio mercantil. Lo que lo hace diferente, sus notas características son, en primer lugar, que solamente puede ser objeto de este tipo de juicio un comerciante. Otra nota distintiva es que en este procedimiento siempre debe haber pluralidad de acreedores. En el caso Mexicana, inicia con el ánimo de llegar a un convenio, solicita su propio concurso, se despacha el concurso y lamentablemente ocurrió algo que a veces es imposible sacar adelante, que es mantenerla operando, mantenerla trabajando durante el concurso. Hay algunos negocios como ese donde el costo de mantener operando
costo de combustible, renta de aeropuertos, salarios, es demasiado. De tal manera que lo que la existencia en caja nunca alcanzó para sostener la operación. A partir de la declaración de concurso se mantuvo trabajando un tiempo más o menos breve y luego cesó sus operaciones. Aquí se buscó, de cualquier manera, el celebrar un convenio. Tiene una característica adicional a las líneas generales que hemos platicado sobre lo que es un concurso. Y es que en el caso concreto se trata de una empresa que presta un servicio público concesionado. De tal manera que en estos casos hay un ingrediente extra con el que hay que contar, que es la autoridad concedente. En este caso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La quiebra que está manifestando la juez, desde nuestro punto de vista, no tiene ninguna validez. No tiene ninguna validez porque no dio ningún argumento por qué estaba quebrando a Mexicana Aviación. No lo pone. En el documento que nos manda no pone exactamente por qué. No tiene propiedades inmuebles. Tiene equipo de oficina, mobiliario, tiene, esperemos que una marca. Hasta que tengamos un inventario en los próximos días, vamos a saber qué es lo que está en el inventario y cuánto vale. Estamos hablando de cosas que no tienen gran valor en proporción al monto de la deuda. Durante la conciliación se pagaron los derechos y se buscó mantener esos derechos de despegar de un lado y descender en otro. Las autoridades del sector, la Secretaría, la autoridad concedente y las demás participantes en esto van a definir si hay o no hay una autorización para que vuele y se pueda vender como un negocio en marcha que pueda volar y transmitiendo el título de concesión, o si se va a cerrar este título de concesión, se va a retirar, y en ese caso, si de todas maneras se permitirá transmitir a alguien las rutas y slots. Le quitan la marca Mexicana de Aviación, le quitan las rutas, le quitan los slots. Los slots son los horarios que tienen los aviones. Le quitan la torre de Mexicana de Aviación que costaba 160 millones de dólares y la venden en 40 millones de dólares. Nos quitan los mostradores, le quitan todo, le quitan los aviones, le quitan todo. El esfuerzo debe encaminarse a mantenerla como una empresa que opera, mantener su posibilidad de volar. ¿Qué va a pasar? Híjole, ¿qué pregunta más difícil me haces? Porque el qué va a pasar nos lo preguntamos hace 3 años, 8 meses, desde ese 2010. El objetivo principal de nosotros es salvaguardar, de alguna manera, garantizar a los trabajadores. Queremos mantener latentes nuestros activos y que es nuestro profesionalismo, son nuestras rutas, nuestros slots, nuestra marca y por supuesto, con el aval grandotote que se llaman nuestras familias. No vamos a rendirnos. Aunque pasen 10 años o 12 años o 15 años, no nos vamos a rendir. Y eso lo sabe el gobierno federal actual, lo saben los anteriores, lo saben nuestros compañeros, por eso hay manifestaciones. ¿Qué le dirías ahorita al secretario de Comunicaciones y Transportes, a Gerardo Ruiz Esparza, y qué le dirías al presidente Peña Nieto sobre Mexicana? Bueno, que ellos ya deben de saber que Mexicana Aviación, la juez, ilegalmente ya quebró a Mexicana Aviación, que desde nuestro punto de vista no hay ningún argumento para que la haya quebrado. Yo le diría al señor presidente de México, Enrique Peña Nieto, que no se olvide de los trabajadores de Mexicana Aviación, que no se olvide de los niños, de los hijos de los trabajadores de Mexicana Aviación, que realmente arregle este problema. Hablamos sobre Mexicana de Aviación, regresamos con más. Del conocimiento público.
El vuelo 886 de la empresa mexicana de aviación, que partió del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las 14:15 horas con destino a Toronto, Canadá, el 28 de agosto de 2010, sería el último en la operación de la aerolínea, para después caer en concurso mercantil. Hasta $3 millones podría costar cada uno de los 9 aviones A320 que alguna vez pertenecieron a Mexicana de Aviación y que ahora están en posesión de Bancomext. Sin embargo, su permanencia en tierra de casi 4 años pudo haber restado una parte importante de este valor. Si Gastón Azcárraga y sus socios, responsables de la quiebra de Mexicana de Aviación, pasaran 1000 años en la cárcel, el problema iba a continuar sin solucionarse. El manejo irresponsable de una empresa que enriquecía descaradamente a sus dueños y empobrecía a su administración dio como resultado el fracaso económico de la aerolínea y la condena a permanecer en tierra. Pocos sindicatos y trabajadores concederían tantos beneficios a la empresa para la que laboran como lo que ha hecho Mexicana de Aviación, quienes han buscado casi hasta por debajo de las piedras a los inversionistas que pueden sacar a flote a la empresa, a la que muchos dedicaron su vida entera. Siendo realistas y descargados de pasión, la esperanza de que Mexicana de Aviación vuelva a volar es cada vez menor. Sin embargo, como siempre, la mejor opinión viene de un ciudadano informado sobre el tema. Como siempre, la mejor opinión viene de usted. Yo soy Luis Cárdenas, nos vemos la siguiente semana.